Era una muchacha obrera de 28 años más o menos. Trabajaba en una fábrica de géneros tejidos. Era flaca, poco anémica, una hija típica de la ciudad. Era comunista y al comienzo de la guerra comencé a simpatizar con los bolcheviques. Desde un principio odié la guerra. En la fábrica se había recaudado dinero para el frente. La gente estaba dispuesta a trabajar horas extra para contribuir a la victoria de Rusia. Pero yo protestaba. La guerra era un desastre sangriento. ¿Qué había de bueno en la guerra? La guerra ocasionaba desgracias al pueblo. Se siente una tan triste al ver a los soldados, a los muchachos conducidos al matadero como ovejas. Cuando me encontraba en la calle un destacamento que marchaba hacia el frente, me daba vuelta para no verlo. Iban a reunirse con la muerte, pero cantaban a voz en cuello, cantaban alegremente, como si desfilasen en alguna fiesta. ¿Quién les obligaba a ello? Debían negarse. No queremos matar a otros hombres. Entonces se terminarían las guerras. Pronto fui conocida en todo el barrio como persona que estaba contra la guerra y como partidaria de Tolstoy. Cada día era más caótica la situación. Los soldados, desertando del frente por centenares de miles, retrocedían como una vasta marea y vagaban sin rumbo a través de todo el país. Los campesinos de las provincias de Tambov y Tver, cansados de esperar sus tierras y exasperados por las medidas represivas del gobierno, incendiaban las casas señoriales y asesinaban a los propietarios terratenientes. Huelgas y lockouts inmensos sacudían a Moscú, Odessa y el distrito minero del Donetsk. Los transportes se hallaban paralizados. El ejército moría de hambre y en las grandes ciudades faltaba el pan. Durante todo el frío mes de febrero ayudé en el trabajo de organización y llegué a ser miembro del Consejo Obrero. Simpatizaba con los bolcheviques y admiraba a Lenin porque se oponía a la guerra de una manera muy resuelta. Cuando discutía con los mencheviques y con los socialrevolucionarios, hablaba con sagacidad, con calor, impetuosamente. Nunca se quedaba atrás por falta de palabras. Las restantes obreras eran tímidas, pero yo hablaba sin titubeos siempre que era necesario hacerlo, y todo lo que decía resultaba claro y concreto. Esa revolución, donde la omnipotente potencia y monstruosidad del zarismo cayó, significó para la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras un rayo de sol frente al frío invierno. Pero, para mí, como para otro grupo pequeño de obreras y obreros, aquello solo era un pequeño paso frente al largo camino al cual nos aproximamos. Lo sentía, lo vivo. No se me escapa de la cabeza que algo, para bien o para mal, felicidad o tragedia, se vislumbra.
Ya la vida del zar, como de todos aquellos monigotes principescos, poco me importa. Durante siglos nos han mantenido bajo la opresión y el oprobio. Pavel, el primo de una obrera de la fábrica, cayó ahorcado por haber intentado quitar la vida a una mierda de los Urales. Mierda. No era más que un primo lejano de los Romanov. Bueno, a seguir. Solo espero que esa familia sea arrojada al río como el monje loco de Rasputín, que era el amante de la zarina. Sabía lo que quería y por lo tanto no transigía. Muchos habían perdido el entusiasmo, poco a poco se quedaron rezagados, hasta que terminaron por quedarse en casa. Pero yo continuaba igual, siempre luchando, siempre organizando algo, siempre insistiendo sobre un punto determinado. Era incansable. ¿De dónde sacaba tantas energías? ¿Por qué parar? El zar ya había caído, pero el cebado capitalista de la fábrica seguía enriqueciéndose, seguía calentándose con la electricidad mientras nosotras permanecemos bajo la fría oscuridad. No descansaré hasta ver que estas mierdas capitalistas acaben como la nobleza, enterrada bajo las nieves. Durante el gobierno Kerensky fui candidata a la Duma municipal. Las chicas de la fábrica del género tejido estaban orgullosas de mí. Ahora, cada una de sus palabras era ley. Me enfadaba, discutía con los compañeros y me peleaba con el secretario del distrito. ¿Por qué han de ser los problemas de las mujeres menos importantes? Siempre les decía, nunca triunfarán en la revolución sin las mujeres. Inmediatamente fue nombrado entre ellos un comité. Los miembros de la Duma municipal y los bourgeois fueron borrados de las listas. Desde ese momento, el sindicato ya no sería un asunto municipal. Fue ahí donde conocí a Volodya. Septiembre y octubre son los dos peores meses del año, sobre todo en Petrogrado. Durante sus cortos días, bajo un cielo gris y pesado, la lluvia chorreaba interminablemente, empapándolo todo. Había que caminar sobre un lodo espeso, resbaladizo, viscoso, con huellas de pesadas botas, peor aún que el que se formaba de ordinario por el mal estado de los servicios municipales. Del Golfo de Finlandia soplaba un viento húmedo y cortante, y por las calles rodaban masas de niebla helada. De noche, por economía y por tenor de los cepelines, solo a grandes trechos se encendían los faroles públicos. En las casas particulares no había electricidad más que desde las 6 a las 12 de la noche. Cada ampolleta costaba casi $1 y el petróleo escaseaba. La noche duraba desde las 3 de la tarde a las 10 de la mañana. Los robos y asaltos se multiplicaban. Los hombres, armados de fusiles, hacían guardia por turno en las casas durante la noche. Así se desarrollaba la vida bajo el gobierno provisional. Los víveres iban escaseando de semana en semana. La ración diaria de pan bajó sucesivamente de 1 kilo a medio kilo, después
a 250 gramos y 125 gramos. Al final, hubo una semana entera sin pan. Se tenía derecho a 1,5 kilos de azúcar mensual, pero era casi imposible encontrarla. Una barra de chocolate o medio kilo de dulce sin sabor costaban de 7 a 10 rublos, más o menos $1. Solo había leche para menos de la mitad de los niños de la ciudad. La mayor parte de los hoteles y de las casas particulares no la veían desde hacía meses. En plena temporada de frutas, las manzanas y las peras se vendían en las esquinas de las calles a poco menos de 1 rublo cada una. Para conseguir leche, pan, azúcar o tabaco, era preciso hacer cola durante horas bajo la lluvia glacial. Naturalmente, los teatros se abrían todas las noches, incluso los domingos. Karsavina trabajaba en un nuevo ballet en el Teatro María. Toda Rusia, que enloquece por la danza, corría a verla. Chaliapin cantaba. En el Teatro Alejandro se representaba la muerte de Iván el Terrible, con la puesta en escena de Meyerhold. Recuerdo haber visto en una de estas representaciones a un alumno de la Escuela de Pajes Imperiales, que después de cada acto se cuadraba correctamente ante el palco imperial, desierto y despojado de sus águilas. El Krivoye Zerkalo había montado suntuosamente Reichen de Schnitzler. El mitin del sindicato, una reunión ruidosa, con gritos. Los ánimos están caldeados desde hacía varios días. No hay ni un solo minuto sin que los obreros traten al gobierno provisional de mierdas capitalistas. Los compañeros eran una muchedumbre turbulenta, indomable, un torrente incontrolado de furia. Vladimir estaba en la presidencia. Solo él sabía dominarlos. Fue difícil, pero finalmente lo consiguió. Las venas de su frente estaban hinchadas por el esfuerzo, mas consiguió lo que quería. Se acordó enviar un voto de censura contra el actual gobierno y poner el sindicato en manos de los trabajadores. Pero en la sala continuó el tumulto. La sesión del comité administrativo fue aplazada hasta la noche. La gente tenía primero que comer. Estaban extenuadas porque el mitin había comenzado por la mañana. Regresé con la multitud y de repente me encuentro con Volodia. Los blancos comenzaron su ofensiva. La ciudad estaba en peligro. Volodia decidió alistarse para el frente. Yo también. Pero los bolcheviques no me aceptaron en el ejército rojo. Nuevamente las calles se prenden de rojo. No hay luz, pero la llamarada revolucionaria es quien brinda el calor que necesitamos para sobrevivir. Aplastaremos toda reacción de los blancos. Quieren volver a colocar al zar en el trono, pero nosotras lo impediremos. Es tiempo de ver de qué lado está el gobierno provisional, de los trabajadores o de los zares y capitalistas. Las industrias están en su punto más bajo, principalmente debido a la falta de materias primas y carbón. El decreto de militarización del trabajo está siendo aplicado con mucha severidad. Los trabajadores en los talleres y en las fábricas están rígidamente atados a sus lugares de trabajo. No hacemos más que trabajar bajo la directriz militar, pero la maquinaria está descuidada.
La mayor parte está estropeada y hay escasez de artesanos capaces de repararla. Los hombres están en sus puestos, fingiendo trabajar, pero en realidad están sin hacer nada o hacen a escondidas encendedores, llaves, cerraduras y otros objetos para uso personal o venta privada. Los tranvías rodaban por la perspectiva Nevsky, hombres, mujeres y niños, trepadas a ellos, se agarraban a donde podían de los mismos. Las tiendas están abiertas y la multitud en la calle parecía hallarse en cierto modo menos inquieta que la víspera. La noche había hecho brotar de las paredes una nueva floración de llamamientos a los campesinos, a los soldados del frente y a las obreras de Petrogrado contra la insurrección. De pronto en la calle sonó un disparo de fusil. Inmediatamente un tiroteo. Me precipité afuera. Algo que se salía de lo acostumbrado estaba sucediendo cerca del Palacio María, donde el Consejo de la República celebraba una sesión. Aquí los tranvías habían dejado de circular. Los peatones eran raros y las luces estaban apagadas. Pero a algunas manzanas de casas de distancia de aquí percibíamos los tranvías, la gente, los escaparates iluminados, los anuncios eléctricos de los cines. La vida seguía su ritmo ordinario. Nosotras teníamos entradas para el ballet del Teatro María. Todos los teatros actuaban, pero lo que sucedía en la calle era demasiado interesante. En la oscuridad anduvimos a tropezones con los montones de leña que cerraban el paso del puente de la policía. Delante del Palacio Stroganov, algunos soldados ponían en posición un cañón de campaña de 3 pulgadas. Hombres vestidos con uniformes diversos iban y venían, sin meta fija, discutiendo sin parar. Toda la población parecía haber salido a pasear por la Nevsky. En todas las esquinas se formaban grupos inmensos de gente en torno de un foco de ardiente discusión. Piquetes de una docena de soldados con bayoneta escalada patrullaban las plazuelas. Hombres de edad envueltos en lujosas pellizas les mostraban el puño, rojos de furia. Las mujeres elegantes les injuriaban. Los soldados respondían blandamente, con gestos embarazados. Los autos blindados recorrían las calles, llevaban escrito el nombre de los primeros zares: Oleg, Rurik, Sviatoslav, y con grandes letras rojas las iniciales del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En la Mikhailovskaya, un hombre que llevaba un paquete de periódicos fue asaltado por una multitud frenética que ofrecía 1, 5 y hasta 10 rublos y arrebataba las hojas como los animales se disputan una presa. Era el periódico Robotchi Soldat, que anunciaba la victoria de la revolución proletaria. El nuevo sol proletario se alza sobre nosotros. El futuro es nuestro, tovariches. Tenía poco tiempo libre. Desde por la mañana hasta la noche estaba abrumada de trabajo para el partido y para el soviet local. Trabajo importante, urgente, apremiante. Pero cuando regresaba a mi pequeña habitación, mi corazón se enternecía. Me sentaba a tomar un té y a pensar. Sentía
que nadie me necesitaba, no tenía compañeros, a pesar de haber estado durante todo el día trabajando con ellos. Aquello por lo que luchaba no tenía ninguna finalidad. ¿De qué serviría todo aquello? ¿Quién lo deseaba? ¿La humanidad? Los hombres no eran capaces de apreciar el esfuerzo. Hoy, una vez más, los compañeros habían echado a perder algo, se habían insultado y quejado. Hasta yo había sido insultada, groseramente maltratada. Me habían echado en cara que recibí su payok de obrero, que el diablo se la llevase. No la necesitaba. Los mismos compañeros me habían convencido. Me sentía sin fuerzas. Estaba mareada, allí, sentada, de bruces sobre la mesa. Tomaba té y recapacitaba sobre todas las afrentas del día. En este momento no podía ver nada bueno ni grandioso en la revolución, solo fracasos, vejación y lucha. Me encontraba sentada al lado de la ventana observando las nubes blancas, meditando. Sonreía. ¡Qué carta tan hermosa! Hacía tiempo que no tenía noticias de Volovia. No veía el cielo azul, el tejado, las nubes. A Volodya le acusaban de ser un anarquista. No le gustaba seguir las instrucciones. Prefería hacer las cosas como mejor le parecía. Pero esto se le podía dispensar por el trabajo que realizaba. No obstante, creo que esto le puede traer problemas. El partido cada vez está más rígido. Siempre hay oscuros personajes que merodean. Parecen policías o agentes. No sé si sean blancos o gente del partido quien nos observa. Volodya debe tener más cuidado. El país entero se parece a un campo militar que vive constantemente a la espera de una invasión, una guerra civil y un cambio repentino de gobierno, trayendo con ello nuevas matanzas y opresión, confiscación y hambre. Me opuse a la guerra y siempre lo haré, pero esta, que en un inicio significó la defensa de la revolución, de nuestra revolución, ahora pareciese que significará la defensa de los bolcheviques. Nuestras discusiones, antes abiertas, ahora son cerradas, reunidos en secreto. La actividad industrial está paralizada, la situación económica es desesperada. Не запугают, не обманут рабочих и крестьян. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако сознательные рабочие сумели объединить крестьян, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно твердую дисциплину не из-под палок, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов, от восстановления их власти, надо создать великую Красную армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, что бессовестную дисциплину и преданность в труде на общую пользу они сумеют наладить сами, без помещиков и против помещиков. Cada régimen ha emitido su propio dinero, prohibiendo todas las formas anteriores de intercambio, pero entre la gente circulan varios papeles que incluyen el dinero de Kerensky, el zarista,
el ucraniano y el soviético. Cada rublo tiene su propio valor, variando constantemente, de modo que las mujeres en el mercado se convierten en profesoras de matemáticas, como dice la gente en broma. Así se encuentra una salida en este laberinto financiero. Vaya gracia, antes nos faltaban los billetes, pero ahora nos sobran. Es más, tenemos de todos los colores y políticos. Las calles están vacías. La gente está en las fábricas, en el trabajo. En la esquina, una joven, rifle en mano, anda de un lado a otro, dando patadas con sus botas en el suelo para mantenerse caliente. De vez en cuando pasa una figura solitaria, toda abrigada y encorvada, arrastrando una carga pesada en un trineo. Las tiendas están cerradas, echados sus postigos. Los carteles aún cuelgan en sus lugares acostumbrados. Frutas y verduras pintadas anunciando los productos que ya no se encuentran en su interior. Puertas y ventanas están cerradas y atrancadas, y todo está silencioso. Durante una discusión acerca de los sindicatos en la 9ª conferencia del partido bolchevique, me mantuve firme que la dirección de la economía pasará a los sindicatos, a las asambleas, a los soviets, como debía ser. Con el comienzo de la guerra civil, el Estado y el partido han tomado mucho poder. No sé si el partido es el gobierno o el gobierno es el partido. Los camaradas del sindicato se sienten cada vez más ansiosos, pero al mismo tiempo expresan su rabia con moderación. Ya se han llevado a varios compañeros que abiertamente se declararon anarquistas o mostraron simpatías por los mencheviques o eseristas. Aquellos hombres oscuros solo escuchan, oyen, mas nunca dicen nada. ¿Cómo me gustaría tener un fusil? De esa manera los fusilaría. Enfrente del Hotel Nacional. Hay unas hileras de pequeños puestos a un lado, las tiendas más pretenciosas al otro. La calle entre ellos. Todo se mantiene como antaño. Se ofrecía pescado y mantequilla, pan y huevos, carne, dulces, cosméticos, una imagen viva de lo que la revolución ha suprimido. Una señora mayor con rasgos finamente tallados, con un abrigo raído, estaba de pie sosteniendo silenciosamente un jarrón japonés. Cerca de ella, otra mujer, más joven y con aire de intelectual, con una cesta que contenía copas de cristal para el vino de extraña artesanía. En la esquina había niños y niñas vendiendo cigarrillos y lepioshki, una especie de panqueque de papa. Y más lejos vi a una muchedumbre rodear a una anciana que repartía afanosamente chichi, sopa de repollo. «Compre algunos cigarrillos», me dijo un muchacho joven, extremadamente demacrado. Tendió sus manos hacia mí. Sus dedos, tiesos por el frío, sostenían de forma insegura los cigarrillos sueltos en la palma de su mano. Estaba sin sombrero ni abrigo. Un viejo mantón ajustado envolvía su flaca figura. «Compre», suplicó con una voz débil. Junto a las raciones de pan, azúcar o té otorgadas a las ciudadanas por las tiendas de sus distritos, residen igualmente sus raciones en la institución que los emplea. El PIOC se diferencia de acuerdo a la calidad del ciudadano y la posición que ocupa. En estos momentos, los soldados y los marineros reciben 1,5 kilos
de pan cada día. Los funcionarios de los soviets, 3/4 de kilo cada 2 días. Aquellos que no trabajan por su edad, enfermedad o invalidez por causa militar reciben menos de medio kilo de pan. Existen categorías especiales de PIOC preferentes. El académico, para viejos científicos y profesores cuyos méritos son reconocidos por el Estado, e igualmente para viejos revolucionarios que no se oponen activamente a los comunistas. ¿Dónde quedó el cada cual según sus capacidades o cada cual según sus necesidades? La revolución no es como era discutida. Los beneficios son por doquier. Los blancos acechan pero son vencidos. La industria relativamente quiere despegar, pero los viejos capataces vuelven y con su prepotencia y dirección no logran nada. El ejército rojo ha vencido a la contrarrevolución. No he sabido nada de mi amigo Volodya. A estas alturas no sé si cayó a causa de las balas de los blancos o de los rojos. La situación es inaguantable. Los sospechosos, sacados durante la noche por carretadas fuera de la ciudad, eran fusilados en montones. ¿Cuántos? En Petrogrado, entre 150 y 200. En Moscú se dice entre 200 y 300. Otros tantos son enviados a nadie sabe dónde. Los días siguientes, al amanecer, las familias de los asesinados fueron a recorrer un campo siniestro, recién labrado, para recoger reliquias, botones, pedazos de calcetines. Los chequistas habían puesto al gobierno ante una situación de hecho. Ahora ellos son los verdaderos revolucionarios. Ahora ellos son quienes ponen el orden. Lenin los felicita. La vez pasada vi entre estos oscuros sujetos a un viejo oficial blanco. Nunca me olvidaré de su repugnante cara, el cual ahora resulta que es un miembro destacado del partido. Mucho más tarde, conocí personalmente a uno de los autores de las matanzas de Petrogrado, al que llamaré Leonidov. Pensábamos, me decía, que si los comisarios del pueblo se ponían a hacer humanitarismo, era asunto de ellos. El nuestro era derribar para siempre la contrarrevolución y que nos fusilaran después si querían. Fue en realidad una repulsiva tragedia de la psicosis profesional. Leonidov, por otra parte, cuando lo conocí, era netamente un semiloco. Entre las víctimas, los contrarrevolucionarios irreductibles no constituían probablemente sino un porcentaje mínimo. ¿Qué pasó con la Revolución de Octubre? Tengo miedo de los bolcheviques. Готовности к нападению,